Muy bien. A propósito de este tema, queremos también conversar lo que se ha dado en los últimos días, que es una modificación a la ley forestal, y desde diversas organizaciones dan cuenta de cómo estas modificaciones terminarían perjudicando, por ejemplo, la labor que hacen los líderes indígenas de cuidar nuestra Amazonía, y da pase libre a otro tipo de situaciones. Para poder ahondar más sobre este tema, está con nosotros ya Ciro Salazar, especialista técnico de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, FCDS Perú. ¿Cómo está, señor Salazar? Bienvenido a Economía Verde. Muchas gracias, Romy, por la invitación, y creo que primero expresar también mis condolencias por la pérdida de Benjamín Flores y exigir que se investigue con la celeridad debida las condiciones de su asesinato, ¿no? Claro que sí, porque hay registro, ¿no?, de las constantes amenazas que ya venía recibiendo, y según lo que ha trascendido es directamente él señalaba cocaleros. Estamos hablando de presencia de narcotráfico en este sector de la comunidad donde él se encuentra, Cacataibo, una zona sensible. Ahora, desde lo que estamos comunicando, Ciro, cómo estas recientes modificaciones express, por así decirlo, que se han hecho desde el Congreso de la República a la ley forestal, terminan poniendo en un estado de indefensión también a los líderes indígenas, como el asesinado Benjamín Flores. Sí, así es. Yo creo que primero hay que recordar que hay casi un consenso, no solamente por parte de opiniones de sociedad civil y de organizaciones indígenas, sino también del propio Estado, de la inconveniencia de esta ley. No solamente porque no va a lograr los fines que se propone, sino porque en el camino genera serios riesgos ambientales, institucionales y también riesgos sociales y económicos. Tiene muchas implicancias en nuestra normativa interna, pero también incluso a nivel supranacional por convenios que el Perú ha suscrito. Y efectivamente, parte de la deforestación que se da en la Amazonía peruana se da en comunidades indígenas, muchas de ellas que están en procesos de titulación, que suelen ser procesos muy largos de varios años, y en ese contexto esta ley estaría legitimando o legalizando esas invasiones, ¿no? Cuando deberíamos ingresar más bien en procesos de diálogo y ver cómo esas personas o quienes invadieron esas tierras pueden ser reacomodadas en otros territorios para reconocer los derechos de las comunidades. En cambio, esta ley prácticamente impediría eso, si se efectúa, ¿no? En el contexto, ¿cómo se da? ¿Cómo ingresa esto a la sesión del Pleno, hacer estas modificaciones que básicamente pasan sobre modificar la regulación sobre la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, ¿no?, y sobre las autorizaciones de cambio de uso para actividades agropecuarias? ¿Cómo es que ingresa teniendo de repente una agenda bastante llena, bastante copada, y el día anterior, o según lo que se ha conocido, es que de manera sorpresiva ingresa al debate y es aprobada con votos, estamos hablando de 86 votos? Así es, esto ha sido algo imprevisto. Hay que recordar que el año pasado el Poder Ejecutivo observó esta ley precisamente por la vulneración, no solamente de la ley forestal, sino de una gestión sostenible de la Amazonía. Va en contra de todo eso. Y efectivamente el 14 se aprobó, y hay que recordar que previamente el Congreso había recibido cartas de distintos gremios privados invocando a la aprobación de esta normativa bajo el supuesto de que otorga seguridad jurídica a los productores agrícolas, lo que sería necesario para sus actividades económicas. Eso último, por favor, ¿cómo recibe cartas de los sectores privados? Como cualquier gremio o ciudadano puede hacer, gremios privados como la CONFIEP, por ejemplo, hicieron llegar cartas al Congreso invocando a que el Congreso retome estos proyectos y los apruebe, ¿no?, con el objetivo, según ellos, de que esto iba a contribuir, esa seguridad jurídica iba a contribuir con el desarrollo económico del país. Supuestamente esta seguridad jurídica les podría permitir gestionar créditos, etcétera. Pero quienes conocen los problemas del agro peruano saben que esto es una problemática muy compleja que viene de décadas, y obviamente no hay soluciones mágicas. Se necesitan distintas intervenciones en paralelo que van más allá de posibles créditos y que requieren un acompañamiento técnico, requieren gestionar el acceso a mercados, etcétera, ¿no? Ciro, llega esta solicitud de parte de sectores privados, llega al Congreso de la República, ¿y cuánto tiempo después hay eco, no? Porque en este poco espacio de tiempo se pidió la opinión de las comunidades indígenas, de los entes encargados. ¿Qué se tuvo o nada? Fue prácticamente cuestión de horas. De un día para otro se sometió a votación y se aprobó la ley. Ahora,
Yo creo que hay que también resaltar que esto no solamente genera una vulneración a la institucionalidad ambiental y a la ley forestal, sino también tiene implicancias sociales, vinculado a lo que estamos conversando de comunidades indígenas que están en procesos de titulación y parte de esta deforestación se da en sus territorios. También tiene implicancias en acuerdos internacionales que ha suscrito el país, como acuerdos de comercio, acuerdos de biodiversidad, la COP sobre cambio climático, etcétera. Entonces las implicancias son múltiples a todo nivel y parece que no ha sido considerado en absoluto por el Congreso y por los gremios que han impulsado esta iniciativa, ¿no? Tenemos algunas imágenes de lo que fue ese momento de la votación, porque es importante que la opinión pública, que la ciudadanía conozca cómo es que se da o cómo es que se plantean estas modificaciones que realmente pues hay mucho que pensar, ¿no? Mucho que evaluar. ¿Podrías un poco mencionar cómo fue esta votación? ¿Cómo es que se logran? Ahí tenemos cómo se fue dando, ¿no? Los votos, mira. Sí, es una mayoría que lamentablemente aprobó este proyecto que tiene antecedentes del 2021, ¿no? Como ya se ha dicho, son iniciativas que surgen en 2021, una de ellas en 2022. Son 3 iniciativas legales que fueron acumuladas y finalmente aprobadas el 14 de improviso, y que prácticamente lo que hacen es eliminar la exigencia de seguir procedimientos técnicos para conocer las potencialidades del territorio, de los bosques, saber dónde se puede desarrollar distintas actividades económicas, dónde puede hacerse agricultura, dónde puede, más bien es más conveniente y de interés establecer bosques de protección, por ejemplo, o actividades forestales, etcétera, ¿no? Entonces, elimina una serie de requisitos. También elimina la facultad que tenía el Ministerio del Ambiente para su rectoría en términos de la zonificación forestal, se la otorga al Ministerio de Agricultura. Entonces, eso es una reforma amplia que tiene consecuencias de aquí en adelante, no solamente para las tierras que han sido deforestadas en el pasado, y hay que recordar que en el país se deforestan en promedio 140.000 hectáreas cada año. Eso, ¿no? Ese es el dato, ¿no? Queremos compartir aquí porque ustedes mismos pueden ver cómo ha sido el nivel de votación, ¿no? Donde ve la coloración, el verde está a favor, y después los que están en contra, de color rojo, abstención, hay 5 votos en abstención, 35 en contra, 66. A ver, estamos viendo, ahí están los que están a favor, ¿no? Se aprueba por insistencia, entonces, cambios a la ley forestal, modificaciones que fueron aprobadas sorpresivamente, pues el proyecto no estaba en agenda del Pleno inicialmente, y los cambios, como ya hemos señalado, no han sido consultados con organizaciones indígenas ni autoridades del Ministerio del Ambiente, ¿no? El Ministerio del Ministerio de Energía y Minas, y no era la primera vez que lo intentaban. Así es. Sin embargo, hoy sí tuvieron eco, hoy sí tuvieron respuesta. Y en un contexto en que están asesinando líderes indígenas. Pasó en noviembre, ha vuelto a pasar hace unas horas. Exacto, en noviembre asesinaron al líder indígena Quinto Imuna en San Martín de Porres cuando salía de reunirse con otros líderes indígenas. ¿Cuántas semanas han pasado? 2, 3 semanas. Y ayer a las 10 de la noche, asesinan a Benjamín Flores de la comunidad Cacataibo, una comunidad que lucha por defender sus terrenos, y como señalamos al inicio, él ya había denunciado las amenazas y hoy se concreta. Así es. ¿Qué herramientas tienen ellos y el contexto para defenderse frente a un grupo grande? Estamos hablando de organizaciones criminales. Así es, lo que prueba este crimen es precisamente la vulnerabilidad y la indefección en la que están las poblaciones indígenas, y que la aprobación de esta ley puede agravar. Hay que tomar en cuenta que parte de la deforestación, como dijimos, se da en territorios de comunidades, y ellos ya están en situación de conflicto, porque parte de la deforestación, es cierto, está asociada a pequeños productores que salen, por ejemplo, de la zona andina y buscan oportunidades económicas en la Amazonía, y efectivamente hay que darles una solución. Pero también hay deforestación que tiene que ver con tráfico de tierras, con organizaciones criminales, y ahí entramos en un tema mucho más delicado. Si tú sacas una ley donde legalizas todo y no diferencias siquiera qué tiene que ver con un pequeño productor, qué tiene que ver con mafias de tráfico de tierras, etcétera. Porque van de la mano, ¿no? La deforestación, o sea, la tala ilegal. ¿Quién es el otro brazo que va ahí avanzando con el narcotráfico? ¿Cómo se da esta unión? Precisamente, dependiendo de la región que evaluemos, el narcotráfico puede ser un porcentaje importante de la deforestación. En algunas regiones hemos detectado que casi un 20% podría deberse al sembrío ilícito de hoja de coca. Entonces es una problemática muy compleja. Obviamente también hay minería ilegal, ¿no? Entre otras actividades. Entonces la ley desconoce toda esta realidad, trata a todos por igual,
y busca una solución mágica, en teoría, para beneficiar a los pequeños productores, pero eso es muy difícil que se dé, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Ya se aprobó en la sesión del Pleno, ¿no? Por mayoría. Hemos visto cómo se ha dado la votación, ya se va a publicar. ¿Qué queda? ¿Se puede hacer algo? Entiendo que hay una iniciativa de la congresista Ruth Luque, si no me equivoco, que ha planteado la reconsideración de la votación. Es una posibilidad, probablemente se vería en el siguiente pleno. La próxima legislatura estamos todavía en marzo. Quizás en ese tiempo varias de estas invasiones se podrían legalizar. Anoche mataron al señor a Benjamín Flores. En un día pueden pasar muchas cosas. Hay otras líneas de acción que tienen que ver con una acción de inconstitucionalidad de la ley, porque hay que acordarnos también que esto vulnera el derecho de todos los peruanos a un ambiente sano y equilibrado. Que un ambiente sano es una condición básica para el desarrollo. Pero también se puede recurrir a instancias internacionales. O sea, recordemos también que esto vulnera los capítulos ambientales de acuerdos de comercio que ha suscrito el Perú con Estados Unidos y con la Unión Europea, porque son acuerdos de comercio que establecen que el país no puede debilitar su institucionalidad para promover el comercio y la inversión. Eso es clarísimo. El programa de las Naciones Unidas ya se ha pronunciado, además, ¿no? Han hecho esta alerta. Ellos han evidenciado que la modificación de la ley forestal triplicaría la deforestación anual en la Amazonía y arriesga los derechos de los pueblos indígenas. El bosque amazónico es clave para la lucha contra el cambio climático. Su desprotección será un retroceso en el desarrollo sostenible. Esto lo dice el Programa de las Naciones Unidas y así otras organizaciones como la vuestra también y otras tantas más. Y en general, ¿por qué compartimos esto? Porque nosotros como sociedad civil también necesitamos conocer cuáles son estas modificatorias que se están realizando y cuántas de estas suman realmente en la protección de nuestra Amazonía, de nuestros pueblos indígenas, y cuáles no, como lo que están advirtiendo. Si me permites, Romy, la deforestación no es solamente un problema ambiental. Hay una serie de costos que nosotros llamamos costos ocultos. Por ejemplo, la deforestación es también un problema de salud pública. Se sabe que en el Perú, a más deforestación, por ejemplo, más casos de malaria en las zonas que son focos de deforestación, porque las personas se ven más expuestas a los vectores de transmisión de esta enfermedad y otras enfermedades de ese tipo. Pero hay un costo económico también. No sé si lo conoces, pero Serfor ha inventariado cerca de 8 millones de hectáreas en el país que están degradadas. Y solamente un 4% de ese inventario ha estimado que costaría al país 200 millones de soles en restauración. Probablemente los 8 millones nunca se puedan restaurar en su totalidad y en algunos casos convenga más bien esperar que la naturaleza por sus propios ciclos restaure. Pero el Perú va a tener que invertir. Entonces la deforestación también nos hace incurrir en costos económicos, o sea, consume presupuesto público. Y por último, la deforestación al degradar ecosistemas genera una vulnerabilidad económica o la agrava en comunidades indígenas que dependen precisamente del bosque para sus economías. Los pueblos indígenas no solamente hacen autoconsumo, también venden sus productos a capitales distritales, en algunos casos a capitales regionales, están ya insertados al comercio. Mientras más degrademos los bosques, más los debilitamos económicamente. Entonces, la deforestación es un problema mucho más complejo que esta ley nuevamente desconoce por completo, ¿no? Claro, esperamos realmente que haya esta reconsideración y hasta cuando se dé la próxima legislatura realmente podamos dar alguna buena noticia, que se ha pensado y que se ha puesto sobre la mesa realmente los verdaderos intereses que es de la sociedad, de las comunidades en estado de vulnerabilidad en este sector, no solamente por las circunstancias propias de las mismas dinámicas de vías del sector, sino la incidencia de delitos que se cometen en este sector, sino que estamos viendo que ya implica la vida, la seguridad de las propias personas en este sector. Muchísimas gracias por estar aquí y por último, ¿cuál es este llamado que quieren hacer desde la organización que usted pertenece, que es la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible? Bueno, invocamos a todos los actores de sociedad civil, no solamente organizaciones indígenas, no solo ambientalistas, sino la academia y gente del sector privado que entienda este problema y que se exprese, ¿no? Y que pida al Congreso la reconsideración de esta normativa, y también a los gremios privados que probablemente por una idea equivocada o un mal análisis de la situación han pensado que esta es una solución fácil para los productores. No es así. Genera muchos problemas y debilita la institucionalidad, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y antes de cerrar, ¿no?, este tema, nuevamente
expresamos nuestras condolencias a la familia de Benjamín Flores, líder cacataibo asesinado anoche, 10 de la noche, en su comunidad, y a las autoridades, a los entes competentes a hacer su labor y que haya justicia en memoria de esta persona que tanto luchó por nuestra Amazonía, por cuidar sus bosques, por proteger a su comunidad. Sin embargo, hoy ya no está con nosotros. Descanse en paz, Benjamín Flores, y vamos a estar atentos de la respuesta de las autoridades. Muchísimas gracias. Gracias, Romy. Muy bien, agradecemos a nuestro invitado Ciro Salazar, especialista técnico de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, FCDS, con nosotros.